Hola. Sí, profe. Bien, Sí, profe. Sí, profe. bueno, arrancamos entonces. ¿Qué pasa para el uso de las bolsas plásticas o los silobolsas para conservar grano? Bueno, esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad en clase, lo volvemos a repetir, hay un incremento importante de la producción granaria, que eso, impulsado por la biotecnología, por nuevos cultivares, por adaptación de cultivos en otras regiones, en otras zonas. No se hablaba hace un buen tiempo atrás de la posibilidad de hacer soja en Santiago del Estero. Hoy se puede hacer sin ningún tipo de problema en Salta. O sea, esa expansión de poder sembrar ciertos y determinados cultivos en otras zonas incrementó esa producción granaria. Hoy supera holgadamente los 140 millones de toneladas y eso conllevó a un problema. Ese problema es la falta de infraestructura para el almacenamiento, para la conservación de esa masa granaria. Entonces se analizó la posibilidad de utilizar las bolsas plásticas que se usaban para la conservación de forraje, si podía ser factible almacenar grano. Después, por supuesto que ese almacenamiento de grano fue grano seco, base cámara. Después vamos a hablar también si se puede conservar grano más húmedo, ¿no? Estos 52.000 toneladas ya son prácticamente 70.000 toneladas que se conservan en bolsas plásticas actualmente, por ese incremento que continúa, ¿no es cierto? ¿Y por qué conservar granos en bolsas plásticas? ¿Qué ventaja tiene esto? Y bueno, en primer lugar, es un método barato. El precio de embolsado y extracción sin contabilizar la bolsa está hoy en entre 25 y $30 por tonelada. 25 y $30 por tonelada. ¿Sí? Si hablamos que una bolsa de 9 pies por 75 metros de largo puede almacenar o puede conservar unas 170 toneladas de arroz, casi 185 toneladas de otros granos, bueno, ahí podemos analizar, digamos, cuál es el costo de poder conservar productividad en silo bolsa. Y comparado con eh, el montaje de una planta de acopio pequeña, es muy caro. O sea, hoy estamos hablando arriba de unos 25 millones de, de dólares una planta de acopio con los hilos, con la descarga, con la fosa, con la prelimpieza, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchísima plata. No solo el tema de silos, sino la infraestructura, es decir, toda la parte de mampostería, toda la parte ¿cómo es? De hierros y de cemento para preparar la base, etcétera, etcétera. Eso lleva eh, un tiempo y un costo importantísimo que hace a que esto sea una solución, ¿no? A esa solución, a la falta de infraestructura. Incremento de capacidad de secado y tampering, esto es específicamente en arroz, otra de las ventajas. Lo vamos a hablar en su momento de qué se trata esto, donde las investigaciones que hemos hecho
almacenamiento de arroz nos permite o le permite a la Argentina ser pionera en todo este análisis de tempering. No es que se ha descubierto la pólvora, sino que simplemente se la ha usado y en buena forma, digamos, ¿no? El otro punto es el uso del silo bolsa como silo buffer. ¿Se acuerdan que hablábamos de los silos chakras, donde se usaba el silo chakra eventualmente en la chacra? También se puede usar el silo bolsa cuando los caminos no lo permiten, no permite ingresar a los camiones, entonces se embolsa el grano húmedo por poco tiempo, por una semana o algo por el estilo, y después se lo saca y ya se lo lleva al camión para ir a la planta de acopio o, al- o a la planta de secado interno, ¿no? Dentro del mismo campo, tranqueras adentro, para que se pueda secar ese grano. ¿Hasta acá se entiende? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, seguimos entonces. Entonces, hay que tener algunas consideraciones para montar estos silos bolsa. En primer lugar, el suelo bien preparado, plano, eso no significa de que no se pueda almacenar o no se pueda hacer silo bolsa con pendiente. Por supuesto que sí, pero hay que tener en cuenta esa pendiente, hay que hacer los desagües, no podemos hacer, digamos, en un lugar que quede agua retenida, sino que hay que darle fluidez al agua para que pueda haber una buena conservación. Entonces, acá vamos a analizar algunas situaciones. El silo bolsa atravesando la pendiente puede ser una alternativa del silo bolsa atravesando la pendiente. Tenemos la pendiente y el silo bolsa iniciando su construcción en la parte más alta del terreno para terminar en la parte más baja, que es otra alternativa, o el silo bolsa iniciando en la parte más baja del terreno, ¿eh? En sentido contrario a la pendiente, digamos, para terminar en la parte más alta. Bien, ¿cuál sería la mejor alternativa cuando tenemos esta pendiente? Bueno, analizamos, ¿sí? Eso sería iniciar el silo bolsa en la pendiente, mayor pendiente hacia abajo, y esto sería al revés, iniciar en contra de la pendiente esa bolsa, ¿no? Entonces, al analizar eso, es iniciar el silo bolsa en la parte superior del terreno y ir hacia abajo no es lo más adecuado, después lo vamos a analizar. Tampoco es adecuado, perdón, tampoco es adecuado esto de que el silo bolsa sea perpendicular a la pendiente. Hacemos de cuenta que estamos haciendo una taipa para los que más o menos se acuerdan de arroz. Entonces el agua aquí se va a retener, esto va a generar un problema y si hay alguna perforación, el agua va a ingresar al grano y va a haber putrefacción de mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en esta posición no? Que sería esto. Porque si empezamos la bolsa a la máquina embolsadora para que esto se vaya formando la bolsa, se le da presión. ¿Dónde se le da presión? Se le frena. Y en las ruedas, en las ruedas se la frena. Después lo vamos a analizar un poquito. Entonces, ese frenaje, imagínense que tengo pendiente, imagínense que llueve, se corta el silo, la máquina quedaría en estas condiciones, ¿sí? En estas condiciones. O sea,
con el silo iniciado y después esto se lo tapa para que pase, posterior a la lluvia, volver a continuar. ¿Cómo está el suelo después? Y el suelo va a estar hablando. ¿Y vamos a frenarle a la máquina con esta pendiente? No, va a ser casi imposible. Por lo tanto, la bolsa va a salir bajita, chata, ¿sí? ¿Y qué perdemos? Capacidad de embolsado. Y perdemos compactación, que es importantísimo que se genere esa compactación del grano y que salga el aire intergranario. Eso es fundamental. Entonces, por eso no se hace, digamos, la bolsa iniciando en la parte superior de la pendiente, sino al revés. Acá puede haber un problema también, o sea, supongamos que en este inicio, al formarse la bolsa, comienza a llover, bueno, cuando se seca, como es a contra de la pendiente, el frenado no va a tener mayores problemas. Problema puede ser al cierre de la bolsa en este punto, ¿sí? Porque acá va a venir el agua y si eso está mal cerrado, entonces puede ingresar agua dentro de la bolsa y eso generar problemas, para lo cual se recomienda tapar con tierra parte de la bolsa para evitar ese ingreso y aún así también se puede apoyar esta punta, a ver si lo cambio al puntero para que ustedes puedan ver mejor. Esta punta de la bolsa aquí se puede poner un taco cuadrado, por lo tanto la bolsa sube, se apoya por encima, de manera tal de que pequeña parte de la bolsa puede ingresar agua, después le va a costar trepar ese obstáculo y entonces se evita problema. Porque la humedad dentro de la bolsa no es que se disipa a toda la bolsa, sino que queda en cierto y determinado foco nada más. ¿Está? Bien. Entonces, eh, ¿cómo cerramos esa bolsa? Los extremos de la bolsa se pliegan hacia el interior, como se ve en la figura. Se pliega hacia adentro, se lo dobla, ¿sí? Después podemos poner dos tablas, ¿sí? Los pliegues entre las tablas y clavar esas tablas y darlo vuelta hacia adentro, ¿no? De esta manera. Esa es una metodología. La otra metodología es sellar la punta, ¿eh? Con una selladora en caliente, como es plástico, se sella, y muchos lo dejan así sellado nomás. Eso puede abrirse. Entonces, a un sellado, lo conveniente es meterlo para adentro de la bolsa o taparlo con tierra para evitar esos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El estiramiento de la bolsa. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a tener eh, un estiramiento, ¿sí? En el flanco, por ejemplo, un, un 10%. Si se tira un 1%, acá un 2,5, un 3 en la parte superior, en el lomo. Si se tira un 10%, además que es muy común, en el lomo se va a estirar un 25 a un 30%. ¿De qué micronaje estamos hablando de la bolsa? Estamos hablando de un micronaje de 250. 250 micrones, la bolsa prácticamente es hermética, tiene un alto grado de hermeticidad. Pero si se estira, ese espesor al estirarse queda aproximadamente en 140 micrones. Deja de ser hermético. Y a eso hay que sumarle los problemas que tiene, porque acá le da el sol del lleno. Entonces, va a haber condensación de humedad, que esto va a ir bajando por los costados y me va a generar un problema de la masa granaria, sobre todo en la parte inferior. ¿Esto se entendió? Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado y saber controlar el estiramiento de la bolsa. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, la bolsa tiene cada cierto tramo esta marca que ustedes ven acá.
estiramiento máximo 30 centímetros, dice, ¿no? Bueno, y también entrega una pequeña reglita para que uno vaya controlando cuando se forma la bolsa, que ese estiramiento sea el adecuado. Entonces, con estos 30 centímetros de estiramiento, lo que estoy logrando es un estiramiento menor al 1% en esta zona. Por lo tanto, aquí también es un estiramiento en el lomo no, no incidente para que se produzca esa condensación y me genere problemas en la conservación de la masa granaria. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Lo otro que hay que evitar es que hacer los silos bolsa cercanos a los árboles. Puede haber viento, se puede romper una rama. Esto golpea al silo bolsa y se abre de punta a punta. Entonces hay que evitar. Hay que evitar también presencia de perros o animales. A veces se le puede poner un boyero alrededor para evitar el ingreso de ciertos determinados animales hacia los silobos. Fíjense cómo acá está tapado con tierra, a esto es lo que yo me refiero, que puede ser tapar, digamos, al inicio de la bolsa y al final o al cierre de la bolsa taparlo. ¿eh? Profe, El vaciado, sí, pie- escucho, escucho. pueden ser piedras también. Yo una vez vi que No, no, estaba no. No, piedra. piedra no, porque la Ah, piedra puede tener filo y ese filo me puede generar pequeñas perforaciones en la bolsa. Acuérdense que es plástico, ¿sí? sí, está bien, profe. Bien. El vaciado debe ser cuidadoso. Hay una máquina especial para hacer el vaciado, ya lo vamos a ver en detalle de qué se trata y cómo funciona eso. Otra recomendación. Se pueden hacer bolsas apareadas, una al lado de la otra, como se aprecia acá en la figura. Acá atrás se ve una bolsa, acá se ve otra. Antes que me pregunten por qué está esto, es un ensayo que hemos hecho de poner como es sombras, mallas para minimizar los rayos solares a las bolsas. ¿Minimiza? Sí. ¿Funciona en cierta medida? Sí. Pero imagínense poner media sombra a unas 300 bolsas, 250 bolsas que se hacen en algunos lugares. Es imposible. Por lo tanto, interesante como ensayo, anduvo bastante bien el ensayo, pero quedó en un ensayo nada más porque económicamente no era factible. Lo otro sí, si se hace apareado o si se hace separadas las bolsas, es importante que en la separación haya de 5 a 6 metros de separación, mínimo 4. ¿Por qué? Porque aquí se va a mover el carro con la extractora, el tractor con el carro tolvero que va a llevar los granos que sacamos de la bolsa, por lo tanto tiene que haber un ancho importante para maniobrabilidad de esas maquinarias y evitar roce con el silo de manera tal de que se pueda abrir ese silo. ¿Qué pasa con el grano húmedo? El grano húmedo es muy riesgoso. ¿Se puede conservar grano húmedo? Cierto y determinados granos sí. Se puede conservar por cierto y determinado tiempo también. Después lo analizamos. Entonces, ¿con qué se hace la bolsa? Con máquinas denominadas embolsadoras. La embolsa para grano sirve para forraje. En algunos casos sí, en otros no. ¿La bolsa para forraje sirve para embolsar grano? No, no sirve. ¿Por qué digo que la bolsa para grano sirve para embolsar algunos forrajes? Porque en forraje, embolsadoras chiquitas
para bolsa de 5 pies, el órgano activo es, esto lo habrán visto con el ingeniero Domínguez, era un sinfín. En ese caso, esa embolsadora, como es el órgano activo un sinfín, puede embolsar grano en esos casos. No es lo más recomendable. La bolsa para grano y la bolsa para forraje por dos caminos distintos sería lo más conveniente. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más? Bueno, fíjense esto. Hay diseños y diseños de embolsadora. ¿Sí? Miren esto. Aquí está la toma de fuerzas marcada. Directamente al sinfín. Un sinfín encima inclinado con un tubo chico. ¿Sí? Este sinfín inclinado con un tubo chico directamente a la toma de fuerza del tractor. Si el tractor trabajase a régimen nominal como se aconseja que gire la toma de fuerza, esta toma de fuerza está haciendo girar a la espira del tubo a 540 vueltas por minuto. O sea que deja de ser una embolsadora para ser una quebradora de grano. ¿Sí? Si a eso el tractor trabaja más acelerado, cosa común que suceda, estaría girando a más de 540 vueltas las espiras del sinfín. Por lo tanto, este diseño de embolsadora no es lo más aconsejable. Así como apareció, se le ha analizado todos los pormenores y las desventajas y hoy en día no se lo ve más. Si va a ser tornillo sin fin el alimentador, lo más conveniente que ese tornillo sin fin sea horizontal y corto, con un tubo de 60 centímetros de diámetro, lo más conveniente. Y fíjense que esta parte que se ve acá, la toma de fuerza va a estar por acá abajo, ¿sí? O sea que hay una reducción de las vueltas para que esto gire a menos velocidad de las 540 RPM. ¿Estamos? Y ahí sí voy a minimizar el daño mecánico que se pueda hacer al grano. El otro tipo de embolsadora que anda muy bien en los cultivos, en arroz hay que manejarla, no significa que ande mal, pero en arroz hay que saber manejar eh, esta embolsadora de energía cero, porque ingresa por gravedad. ¿Por qué hay que saber manejar? Porque el arroz tiene escasísimo escurrimiento, no corre. Entonces, de manera tal de que para que esto funcione, fíjense que aquí tiene visores, entonces la cantidad de arroz tiene que estar a la mitad de este visor, y en este tiene que estar aquí en la punta, de manera tal de que eso hace que fluya y más o menos el frenado que es freno a disco, en estos casos, hoy en todas las embolsadoras el frenado es a disco, ¿eh? Tiene que estar en promedio en 30 bares de freno para que esto funcione adecuadamente. Y eso se va aflojando suavemente para que la embolsadora ceda cuando genera presión en la bolsa, siempre manteniendo que no sea superior ese estiramiento al 30% como hablamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se recomienda para que el frenado sea adecuado? El frenado no debe ser en la masa de la rueda. El disco de frenado no tiene que estar en la masa de la rueda. Entonces, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el eje. ¿Por qué? Porque así frena uniformemente todo el eje y la rueda, no hay variación de frenado. Si yo pongo un disco en la masa aquí y el otro disco en la otra masa, eso va a ser un frenado diferencial. Cuando se produce ese frenado diferencial, la bolsa no sale recta, sino sale
haciendo como una víbora, digamos, ¿no? Curvatura, perdiendo capacidad de almacenamiento. Aquí está el disco en el eje, ¿no? No en la masa, en el eje, en el eje. Esto se pone a altura, a esta, a esta embolsadora la hemos ensayado, la hemos probado, y bueno, de esa manera nos dimos cuenta que es complicado embolsar arroz, no imposible. Hay que saber hacerlo y de esa manera es factible y de hecho que funciona y funciona bien. Hay embolsadoras grandes, no son tan usadas en la Argentina, pero en otros países, como se exporta embolsadora, prefieren embolsadora de 10 pies y hasta de 12 pies. Entonces, la bolsa es muy pesada, para lo cual se ha ideado este sistema. Entonces, se los tira, esta es la percha, acá arriba tiene que ir la bolsa sobre esta percha, ¿sí? Esta sería la percha. Fíjese cómo la percha no es como no mantiene su forma, sino que se quiebra la percha. ¿Para qué? Para poder poner la bolsa acá. La bolsa está toda plegada, digamos, con pliegue, y se lo monta por acá. Una vez que está montada acá arriba, se levanta nuevamente con este motor eléctrico, sube la percha y se coloca en esta posición. Y la bolsa sigue toda esta vuelta y sigue por acá abajo. ¿Sí? Una vez que está, se lo sujeta y ahí comienza el proceso de embolsado, que si vuelvo un poquito para atrás, ¿eh? Sería este inicio que se está viendo aquí. ¿Sí? Si vuelvo un poquito más para atrás, este inicio. ¿Sí? Que se está colocando la bolsa para que pueda funcionar. ¿Eh? Bien. ¿Cómo se analiza la calidad del grano almacenado? Bueno, la calidad del grano almacenado se hace a través de calado en la bolsa. En la bolsa se puede hacer en en tres lugares ese calado. Creo que tengo la imagen, después lo muestro. Una parte superior, una parte media y una parte inferior, con calador de sonda. Para la bolsa hay caladores mucho más finitos que los caladores comunes, sería lo más recomendable, y se va sacando un muestreo para controlar la calidad. A ver, aquí está. Entonces podemos analizar a la bolsa y para hacer la perforación no pinchar la bolsa como se ve aquí, ¿sí? No pinchar la bolsa. Lo que se hace, tampoco hacer una apertura siguiendo el largo de la bolsa. Porque si hago una apertura siguiendo el largo de la bolsa, se abre de punta a punta la bolsa por la presión que tiene. Entonces, lo que se debe hacer es una pequeña incisión, como se ve ahí en la figura, transversal a la bolsa, ¿sí? Y esa incisión se lo abre los labios hacia los laterales y se introduce el, el calador, ¿sí? Se introduce el calador, se saca la muestra, se cierra otra vez esos dos labios abiertos, se trata de unirlo, y se pone una cinta como se aprecia en la figura. Con esa sola cinta no es lo recomendable. Lo que se tiene que hacer es de esa manera y colocar otra cinta así atravesada, como se ve acá, formando como un triángulo en cierta medida sobre la cinta que estaba abajo. De esa manera, o si no con un parche especial que viene ahora, pero si tienen cinta, háganlo de esta manera. Esto no hacían, o sea, ¿qué pasaba en el Chaco? En el Chaco lo dejaban así. Cuando salimos a recorrer las bolsas, ¿por qué tenían los problemas? Y nos dimos cuenta que estaban, entonces, el pegamento
de la cinta es un pegamento relativamente flojo, por llamarlo de alguna manera. Y la única alternativa era hacer esto que le estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué hacían los chaqueños? Cuando, cuando vimos eso, nos queríamos morir, porque le ponían cinta, la cinta marrón, ¿sí? Cinta empaquetadora, la que sirve para empaquetar, la marrón, esa tiene muy buen pegamento, pero no tiene la hilación o la hermeticidad que tiene esta cinta que ya es específica para el silo bolsa. Entonces, por ahí puede entrar humedad y generarme problemas. Pero saber usar la cinta es el tema. Una vez que se hizo esto, se evitaron serios inconvenientes en almacenamiento de maíz para cervecería, sobre todo en el Chaco, que hacía la Quilmes. ¿Sí? Bien. A ver si tengo los, no tengo los puntos. Acá vamos a sacar todo esto, vuelvo un poquito para atrás, queda así. Bueno, fíjense que ustedes tienen el puntero en rojo. ¿Dónde son los lugares que se puede hacer determinación, sacar las muestras para analizar calidad? Se puede hacer en la parte media de la bolsa, todo en la parte media. Aquí sería el inicio de la bolsa, la mitad de la bolsa y al final de la bolsa. En esa parte media, el problema es que muchas veces no se detecta los inconvenientes de condensación. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una perforación en la parte superior al inicio, otra perforación en la parte media y otra perforación en la parte inferior, más o menos a unos 20-30 centímetros de la base, a esta altura más o menos. ¿Sí? Lo mismo en la parte media, superior, medio e inferior, y lo mismo en la parte final, superior, medio e inferior. Y cuando quiero hacer muestreo en el tiempo de conservación, siempre saco muestra de esos lugares. 3 en la parte del inicio, en la parte superior, medio, inferior, repito, 3 en la parte media y 3 en la parte final del silo. Así, para corroborar calidad. Esa calidad, por supuesto, se corrobora analizando el estado del grano, ¿no? El estado del grano. Bien, ahora, ¿cómo se saca el grano del silo bolsa? A través de extractoras. Hay distintos tipos de extractoras, ¿sí? Extractores neumáticos, muy poco utilizados. Extractores mecánicos, ¿sí? Que son los más utilizados, que tienen sistema de enrollado, contracción, lo vamos a analizar más en detalle. Esta tractora es de la marca Mainero, funciona bien para cualquier tipo de cultivo, no tan bien en arroz. ¿Sí? Tiene la ventaja de tener un sinfín extractor, que sería este, con dos sinfines barredores, que serían estos, ¿sí? Que trabaja relativamente bien en cualquier grano que tenga fluidez, ¿sí? No así en arroz. En arroz no funciona tan bien. Entonces ingresa la extractora, como se ve en esta foto, y va corriendo. Para que esto vaya corriendo, tiene una cuchilla que va cortando a la bolsa en la parte donde ya no genera presión. A ver si hay otra foto. Bueno, acá vemos el otro tipo de embolsadora. O sea, este es el sinfín extractor, estos son los sinfines barredores. Este es de la firma Acron, por ejemplo, funciona muy bien en la mayoría de los cultivos. En arroz esto tiene que tener mayor resistencia, por lo tanto se endurece las espiras que pueda funcionar mejor. Esto es Richiger, donde tiene acá un pateador para arroz, una modificación que hoy Acron ya lo hizo también, ya lo hizo Acron,
que son las dos empresas que de mayor renombre, digamos, en la Argentina con respecto a la extracción. Bueno, esto no funciona, no está funcionando el video, lo voy a mejorar después. Lo que se ve es cómo funciona este pateador. ¿Por qué? Porque el arroz no tiene fluidez, entonces se queda apelmazado. Por lo tanto, hay que moverlo para que la masa granaria se desprenda y se acerque hacia lo que sería el sinfín de extracción. Esta es la cuchilla que se ve aquí, la que va cortando, fíjense, en el lugar que ya no genera presión, va cortando para que la embolsadora se vaya metiendo dentro de lo que es el silo bolsa y una vez que va absorbiendo o va sacando el grano, también va envolviendo a la bolsa sobre lo que sería un rolo. De esa manera, se puede, digamos, extraer la mayor cantidad de grano del silo sin mayores inconvenientes, salvo que suceda esto, ¿no? O sea, queda resto de grano apelmazado y se envuelve en lo que sería en ese rodillo, ¿no? Eso hay que tener cierto cuidado de evitar porque es pérdida de grano. Para arroz y para poroto se diseñó una extractora neumomecánica, un prototipo, anduvo muy bien, se le ofrecieron a algunas empresas para su fabricación y bueno, los problemas económicos, coyunturales, etcétera, etcétera, generaron algunos inconvenientes en estas empresas y esa construcción quedó parado, digamos, ¿no? O sea, no tuvieron cierto apoyo presupuestario y bueno, entonces esto quedó en un diseño nada más. Pero es una alternativa interesantísima para tres cultivos que presentan inconvenientes. Poroto, garbanzo, o sea, serían cuatro. Poroto, garbanzo y soja con tegumento blando y el arroz por el problema de daño que causa a las embolsadoras. Lo vamos a ver más adelante. Fíjense, esto es muy interesante tenerlo presente. ¿Con, con qué vuelta tiene que girar la toma de fuerza cuando la extractora es movida por la toma de fuerza, que en un 90% se mueve con la toma de fuerza del tractor? Fíjense a 370 vueltas, despacito, ¿eh? Entonces, vamos a generar menos daño mecánico al grano, por lo tanto, vamos a ponerle despacio a la toma de fuerza. Grave error. Se produce un incremento, ¿sí?, de un 1,98 en promedio de rotura de grano, ¿sí? O sea que se quiebra bastante. Si gira a las 540, es decir, al régimen nominal para lo cual está diseñado, la reducción que tiene la embolsadora, ¿sí? Y, y la extractora, ¿sí? O en este caso el tolvero, si ustedes quieren apreciar, ven de que tiene, sale del silo, la salida del silo pulmón, pasa a un carro tolvero con 540 controlado. Este sería la salida del silo con un porcentaje importante de grano entero, pasó al tolvero, generó una ruptura del 0,28, ¿sí? Y después en la embolsadora, que es en la embolsadora, también en este caso a 260 vueltas por minuto, produce un 0,32% de embolsado. En promedio, 0,60. Que si venimos a esto, fíjense, 1,98.
O sea que no es conveniente hacer girar la toma de fuerza despacio, sí a 540. ¿Y qué pasa? Lo que comúnmente se observa, acelerado al mango el tractor. Un tractor a 600, la toma de fuerza a 600 vueltas por minuto, con la reducción que dan 360, 370 para la embolsadora y el tolvero, aumenta una ruptura mecánica del grano de 2,54%. ¿Sí? O sea que ni acelerado ni despacio es lo más conveniente. ¿Qué pasó en maíz? También, bueno, acá se ve, fíjense, acá está lo que yo les marcaba como los sitios de muestreo. Acá apareció, superior, medio, inferior, en los 3 puntos. Ese es lo que se hizo en maíz. Se controló la temperatura con un sistema que es por medio de un control indirecto que mide el CO2 dentro de la masa granaria. Ese CO2 dentro de la masa granaria es un indicador indirecto de la conservación del grano dentro del silo bolsa. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Lo que sucede es que va perdiendo oxígeno dentro de la bolsa y va incrementándose el anhídrido carbónico. Eso es bueno, por supuesto, buenísimo. Mientras que el porcentaje de CO2 no supere el 16%. Porque si llega a superar ese 16% el porcentaje de CO2 dentro de la masa granaria, es indicativo de que hay presencia de hongos, ¿sí? Anaeróbicos, y eso me va a generar inconveniente en la calidad del grano. Cuando llega a 18%, ese grano está totalmente fuera de calidad, ¿no? Con serios inconvenientes. Entonces es un indicador indirecto de la calidad del grano. Bien, entonces se hicieron, esto se hizo en el Chaco, los hilos, se analizó algunas hipótesis, se analizaron objetivos con CO2 y se hizo la metodología, ¿no? Con eso se analizó a 1 metro, 20, 40, 60 metros de distancia en las posiciones que le dije y se determinó concentración de CO2, humedad, temperatura, grano entero como variable. Presencia de perro, pincharon la bolsa, eso generó problemas. Algunos ensayos no pudieron ser lo más adecuados. Aquí, por ejemplo, fíjense, la concentración de CO2 venía bajita y después se disparó a 15, 23. Esto es en los lugares donde hubo la presencia de agujero, entró humedad y generó problemas. ¿Qué pasó con el CO2? Baja completamente como tiene que suceder en algunos casos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, muy bajo la concentración de CO2, esto sería lo adecuado, ¿sí? En algunos casos, con 13% y con otra bolsa con 13% también empezó ya con un CO2 un poco elevado, depende de lo que es, cómo es el tipo de silo, ¿no? Entonces esto es CO2, se incrementa, el oxígeno baja, el CO2 se incrementa, el oxígeno baja. Eso sería lo adecuado. Cuando el CO2 se incrementa mucho es el problema. ¿Qué pasa con la humedad? Bueno, la humedad también tiene su ciclo. Fíjense, bolsa de 13% con bolsa de 15%, ¿eh? Y eso se mantiene dentro de rangos
adecuados, digamos, si la humedad se va mucho. La humedad no es un factor que detecta calidad en forma inmediata. Y lo mismo la temperatura. Que el CO2 sí. El CO2, cuando subió en ciertos determinados granos, eso es problema de calidad. La temperatura, ¿qué sucede? La temperatura va copiando a la temperatura ambiente, pero sin que se produzcan los movimientos bruscos en la temperatura ambiente. Fíjense de que aquí tenemos más o menos 25, en otra fecha llega casi a 12, o sea que hubo una variabilidad de la temperatura ambiental, pero en el siglo esas variaciones no suceden. Se va acomodando, sí, bajando, como baja la temperatura ambiente, pero sin esos movimientos bruscos. Eso sucede con temperatura. Y tampoco es un indicador marcado de la calidad del grano. Cuando tenemos problemas, ahí ya, cuando la temperatura detecta variaciones muy marcadas, el grano ya tuvo su problema. Eh, Esto sería granos enteros. ¿Cómo se mantiene? Este punto sería cómo comenzó el porcentaje grano entero a nivel de silo, después se mantiene. Si esto, si esto, como no hay alteración en la bolsa, se puede conservar maíz, arroz o granos como semilla, porque los granos enteros y el poder germinativo no va a variar, ¿no? Estas son algunas de las conclusiones, o sea que la embolsadora y la bolsa se puede usar para maíz. Ahora vamos, ¿hasta acá se entiende? ¿Venimos bien? Hola, hola. Sí, profe. Yo creo Profe, que Sí, ¿Alguna tengo una profe. pregunta? Me para consulta. nomás, ¿eh? ¿Eh? Tengo una consulta. ¿Puedo explicar Sí, de nuevo el tema de la concentración del dióxido de carbono? sí, escucho. ¿Qué No, pasó? si puede explicar de nuevo sobre la concentración de dióxido de carbono. Si es bueno o malo. Ah, sí, la conservación de dióxido. El dióxido de carbono dentro de la bolsa se incrementa en función del decrecimiento del oxígeno. ¿Por qué sucede esto? Porque un grano respira, ¿sí? El poco aire intergranario que hay dentro de la bolsa, el grano lo está consumiendo. Entonces, al respirar el grano, consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Si esa liberación de dióxido de carbono se encuentra en la mayoría de los granos, en arroz no, en arroz después lo vemos, se encuentra en un porcentaje que no supere el 16%, la conservación es espectacular. Cuando supera ese 16%, va a un 18, 20%, eso significa que hay presencia de hongos, sobre todo anaeróbicos, que están consumiendo el grano, ¿sí? Por eso hay un mayor incremento de CO2, por la actividad de esos hongos. Entonces, cuando esa masa granaria llega con ese porcentaje de CO2, hay que hacer un trasile. Hay que sacar el grano del silo bolsa, aplicarlo a algún fungicida para para cortar la presencia de hongo. ¿Se puede volver a embolsar en silo bolsa otra vez ese grano? Sí, por supuesto, pero hay que hacer ese proceso. Eso me olvidé de comentarle. ¿Contestada la pregunta? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, entonces, el incremento de la producción de arroz, como sucedió con otros cultivos, causa un problema. La limitación o falta de infraestructura. ¿Sí? Esa limitación o falta de infraestructura se solucionó a través del uso de bolsas plásticas. Primero empezamos a almacenar arroz con arroz base cámara, 12% de humedad. Al principio eran solo 3 meses, después ya nos dimos cuenta 4,
Y después hicimos algunos ensayos hasta de 1 año y 2 meses sin perder calidad en esa condición de humedad. ¿Sí? Por supuesto, la bolsa totalmente cerrada. Bien. Esto trajo otro problema, el incremento de la producción. El cuello de botella en el secado. ¿Por qué? Porque el arroz sale con, pónganle, 24% de humedad. ¿Sí? ¿Cuánto se baja? 0,8, 1% por hora. Quiere decir que prácticamente está 12 horas de 24 llegar a 12, ¿sí? A 11,5, ahora 12. Está 12 horas en la secadora. Esa secadora tiene una capacidad para 150 toneladas, más de eso no. La secadora más grande que podamos usar para secar arroz no, no supera su capacidad de 150 toneladas. Una cosechadora de última generación me entrega entre 10 y 15 camiones de 30 toneladas. Hagamos la cuenta de 10 camiones de 30 toneladas. Me entregó 300 toneladas, ¿sí? Una sola cosechadora, 300 toneladas. Bien, quiere decir que la mitad de la producción va a quedar en un silo pulmón esperando a que se termine de secar la otra mitad que está en la secadora. ¿Me están siguiendo? Al otro día, cuando arranca la cosecha de vuelta, o sea, cuando termina el día, pónganle, una cosechadora me volvió a entregar 300 toneladas. Quiere decir que ahí ya se me incrementó y tengo en un silo pulmón 300 toneladas, porque la segunda se está secando. Y así se me empieza a incrementar la cantidad de arroz que no puedo secar. Entonces es un problema el cuello de botella en el secado por la humedad con la cual se cosecha y por el porcentaje muy bajo por hora que se debe hacer para un secado apropiado de este grano. De manera tal de que buscando la solución dijimos, bueno, se puede conservar arroz húmedo y era todo un problema, pero lo hicimos. Y sí, y ahí indirectamente nos dimos cuenta de algo, que ese arroz conservado húmedo, ya vamos a ver con qué humedades, se volvía a soldar dentro de un ambiente hermético como es la bolsa. Y al volver a soldar, se incrementaba el porcentaje de granos enteros. Y eso se denomina tempering. Eso es lo que sucede. Entonces nos dimos cuenta que podíamos hacer un secado diferencial más tempering. ¿Y qué significa eso? Ese secado diferencial, ¿se acuerdan que decíamos que las secadoras para Sudamérica o para el continente americano, bueno, más Sudamérica, porque en Norteamérica es otra cosa, ¿sí? No debe superar 38 grados centígrados la temperatura de la masa granaria. Como el arroz con 24% de humedad y viendo, ¿se acuerdan de esa tabla de los distintos tipos de humedades que tiene un grano? Dijimos, bueno, al principio le podemos dar un poquito más de calor. Por supuesto que en secadoras manejadas a gas, porque secadora manejada a gas es como una cocina. Le doy más a la hornalla o le bajo un poquito para manejar el calor. Si es una secadora eh, con horno a leña, y bueno, tenemos que tener una persona de muy buena experiencia para que mantenga eso y es casi imposible. Entonces, en la secadora a gas sí pudimos hacer estos ensayos. Bien. ¿Qué, cómo comienza todo esto de conservar arroz
En bolsas plásticas, bueno, allá por el 2000 empezamos con los ensayos de arroz base cámara, 2004 a distintas humedades, cuáles eran los factores incidentes, 2006 estudio de embolsadoras, desgaste de sin fines, que ahora le voy a mostrar qué pasa, 2007-2008 secado diferencial y tempering, también en el 2005, 2000, no sé, a ver, no, en el 2008-2009 concentración de CO2, probar si la concentración de CO2 andaba en arroz, no anduvo, después les vamos a explicar por qué. Entonces, toda esa experiencia lo que llevó es la viabilidad de uso del silo bolsa en, para arroz. O sea, arroz base cámara con 13% humedad, 12% humedad, se podía conservar o se puede conservar aproximadamente por un año sin problema de pérdida de calidad del grano, siempre y cuando la bolsa no sufra daño, no se perfore, ni mucho menos. Arroces con humedades de 16%, y aquí está la humedad con la cual hacemos el tempering y todo eso. Después vamos a ver ese 16%, ténganlo presente porque después lo analizamos. Se puede conservar hasta 4 meses sin afectarse la calidad del grano. Y arroz con humedad de hasta 20%, que este es el arroz de chacra. El arroz de chacra, porque los caminos no dan, podemos embolsarlo a ese arroz con un 20% de humedad. Se puede, nosotros lo hicimos hasta 40 días, pero no queremos nunca decir esos 40 días. Siempre cuando hacemos las capacitaciones decimos no más de un mes, porque al productor le dice que hasta 40 días te deja 80 y ahí comienza con los problemas. Entonces siempre hay que tirarlo un poquito para abajo, para que haga bien las cosas. El análisis de granos manchado demostró ser un buen indicador del estado general del grano. Eso es fundamental. Ahora lo vamos a ver un poquito. Bueno, 70.000 toneladas en bolsas plásticas, tanto en Corrientes como en Entre Ríos. Esto prácticamente se mantiene en cierta medida, un poquito menos. Creo que ahora están en 40.000 toneladas de arroz en bolsas plásticas entre las dos provincias. Se han observado algunos inconvenientes, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos motivos? El primer inconveniente es el sistema de frenado. Si el sistema de frenado no anda, no solo para arroz, sino para los otros granos también, generamos con una bolsa mal confeccionada. Y esa bolsa mal confeccionada a veces tampoco es el sistema como es, de frenado. O sea, cuando nosotros vemos una bolsa que tiene estos problemas, que se estiró mucho, se afloja, baja, se estira mucho, se afloja, esto es, no manejamos bien el freno. O el terreno no está bien nivelado y está así, entonces a la bolsa se lo va a ver también de esta manera, donde en esas curvas se genera concentración de humedad, ¿no? Acá va a haber un estiramiento donde hay condensación, acá va a haber aflojo, por lo tanto, acá va a haber más concentración de humedad y eso me va a generar problemas, ¿sí? Y eso me genera problemas, sobre todo si el grano tiene cierta humedad de conservación. ¿Eh? Bien. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con posibles roces que pueda hacer la rueda sobre la bolsa, porque esto me genera ruptura de la bolsa en ciertos determinados tipos de embolsadora. La determinación de humedad, temperatura, CO2 son buenos indicadores. Veamos. Los parámetros de humedad, temperatura y CO2 no son buenos indicadores para detección temprana de anomalía en la calidad de arroz, ¿sí? Los otros granos, el CO2 sí, la humedad y la temperatura no son buenos indicadores. Granos y semillas se pueden conservar a 16% de humedad sin que se altere la calidad por 3 meses haciendo controles periódicos. Eso sí, no pierde poder germinativo siempre y cuando esté bien.
El poder germinativo de semillas se ve afectado con el ingreso de agua en el silo bolsa. En una semana puede variar de 97% de poder germinativo, esto en arroz, a menos del 5%. ¿Sí? O sea, perdió totalmente la calidad del grano. Eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa con ese CO2 que no funciona como detección? Creo que ahora hay unos gráficos. El CO2 en arroz no funciona porque el arroz tiene cáscara. Al tener cáscara, me ocupa un volumen, por lo tanto, el aire va a estar presente. Entonces me puedo encontrar con una respiración granaria mucho más frecuente y resulta ser de que esa respiración granaria me va a liberar mucho más contenido de CO2 y va a superar el 20%, 25% y vamos a pensar de que ese arroz está hecho bolsa, está totalmente fuera de los parámetros de calidad y resulta ser que no, por esa presencia de cáscara. Y ahora le voy a explicar por qué. El espacio ocupado por la cáscara osciló entre el 39 y el 45% del volumen total. Entonces, la presencia de cáscara al momento de ensilar grano de arroz provocó un aumento de porosidad de un 7% respecto al mismo grano. ¿Sí? Por lo tanto, mayor cantidad de aire comparado con cultivos que se ensilan sin la presencia de cáscara. Por eso es que tiene más presencia de aire, más respiración hacia el grano, más liberación de CO2, pero el grano no está con problemas. Eso sucede en arroz. Por lo tanto, eh, la medición de CO2 en arroz no sirve. Ahora, ¿qué pasa con secado diferencial y tempering? ¿Quieren hacer un pequeño recreo? ¿Preparan mate y seguimos? ¿O seguimos? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ¿Y bien. qué? ¿Seguimos, no seguimos? ¿Hacemos, no hacemos? ¿Y qué? ¿Son un mate? Bueno, 5 minutos, ¿eh? 5 minutos y seguimos, porque tenemos, creo yo que hasta las 10, 10:30 vamos a estar terminando la clase de hoy. Ya que hicimos virtual, aguantémonos. Ya vengo. Bueno, profe.
¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, vamos a seguir entonces. Bien, vamos a hablar de secado diferencial y tempering en arroz. ¿De qué se trata? Bueno, entonces, el arroz se puede secar en un rango, cosechar, mejor dicho, entre 24 y 19% de humedad, ¿sí? 24% me lleva más tiempo secado, o sea que me genera ineficiencia a nivel de secadora. ¿Qué pasa? Como todo grano va a tener su materia biológica, va a tener el agua de primer tipo, ¿se acuerdan? De 0 a 5% de humedad, del segundo tipo de 5 a 13, del tercer tipo de 13 a 27, ¿sí? Cuando se produce el secado, o sea, el agua del cuarto tipo es más de 27, cuando se produce el secado, lo que va a suceder es que va a desaparecer eh, las capas de agua. Entonces, el grano va a quedar con menos cantidad de agua en una mayor superficie. ¿Qué va a suceder con esa humedad? Se va a desplazar hacia la periferia. Entonces, va a tener menos humedad en una capacidad mayor, desplazado en todo el grano. De manera tal de que va a permitir a posteriori un secado mucho más rápido, ¿sí? Y lo vamos a analizar cómo sucede esto. Entonces, se comienza con arroces superiores a 20% de humedad, entre 20 y 22% de humedad, ¿sí? Puede ser 24. Ahí le aumentamos la temperatura. Lo mantenemos entre 42 y 45 grados centígrados, no más de eso, no más de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que la humedad llega a 19. Cuando la humedad llegó a 19, se disminuye paulatinamente la temperatura de la masa granaria hasta los 17% de humedad, 16%. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Con esa humedad de 16%, se lo almacena en bolsas plásticas en caliente. El arroz en caliente. No hay que enfriarlo. Entonces, cuando ingresa el arroz dentro de la bolsa, aquí hay que analizar qué pasa con el secado, el quebrado y ese tempering. El quebrado de arroz, fundamentalmente, y en la mayoría de los granos, no se produce en un alto porcentaje al quitarle humedad, siempre y cuando se mantenga esa proporción de disminuir el gradiente de humedad por hora en función al tipo de grano. En el caso de arroz, no superar 0,8, excepcionalmente el 1%. ¿Sí? El problema es cuando reingresa humedad al grano. Como el grano se mantiene en equilibrio con la humedad, ese es uno de los principios del secado, se mantiene el equilibrio con el ambiente, ¿sí? Equilibrando qué cosa, la humedad del grano. O sea que puede retomar humedad del ambiente. Ese reingreso de humedad al dentro del grano se llama revenido del grano. Revenido. Ese revenido del grano es lo que más daño de quebrado causa. Bien. Entonces, ¿qué sucede?
en el grano de arroz. Vamos a tener gradientes de humedades y de temperatura. O sea, que la humedad va a ir disminuyendo, sobre todo a nivel de superficie, hacia adentro va a tener más humedad, ¿sí? En función de la temperatura, a medida que va aumentando esa temperatura. O sea, las humedades en la periferia se va a ir secando. El problema es la humedad acá adentro, que cuesta sacar más. Y eso es del 16% de humedad en adelante. Cuesta sacarlo. Entonces, fíjense lo que sucedió. Aquí tenemos los granos enteros. Granos enteros en amarillo. ¿Sí? Aquí la temperatura de la masa granaria. Y esto es la humedad del grano, con tempering. Bueno, ¿qué pasa? El tempering se produce en este punto cuando la humedad del grano tiene 16%. Y ahí, ¿qué pasa? Se lo lleva a la bolsa. Ahí en la bolsa se produce el tempering. Entonces, se mantiene la temperatura de la masa granaria, como dijimos, entre 45, 42%, ¿sí? Hasta 19. Se lo baja, ahí va a quedar en 38, llegando a 16 y ahí se va a la bolsa. Va a la bolsa por el tiempo que sea. Por lo general, el periodo que dure la cosecha de arroz. Por eso es que de esta manera se libera a la secadora. ¿Por qué? Porque no llega a 12%, a 11,5%, como es ahora. No, 16 y a la bolsa, 16 y a la bolsa. Entonces, se reduce el tiempo de secado por tanda. Se incrementa la capacidad de secado, entonces. Una vez que sale de la bolsa, ahí, al abrir la bolsa en los ensayos, sacamos con balde, porque investigaciones decían de que se producía ese tempering soldándose los arroces. ¿Por qué? Porque con la temperatura de secado, el arroz toma un estado gelatinoso, gelificable se llama, ¿sí? Entonces, al tomar ese estado, ¿sí? Y la fuerza interna del grano van hacia los costados, moviendo la humedad hacia la periferia otra vez, los granos que están fisurados, no los que están partidos, los que están fisurados, que van a ser granos quebrados si se sigue secando, en ese estado de gelificación se sueldan. Entonces se incrementa el porcentaje de grano entero. Eso es tempering. ¿Sí? Se incrementa ese porcentaje de grano entero. Repito, el grano con temperatura, estamos hablando de 42 grados centígrados de la masa granaria a 38, se vuelve en un estado gelatinoso, gelificable, ahí está la palabra, ¿sí? En ese estado, como, como bajó la cantidad de humedad, está con un 16%, no con el 20-24% del grano, esa humedad se dispersa, ¿sí? Ocupando toda la capacidad o la cavidad del grano, y en ese movimiento lo que hace, y en el estado de gelificación, lo que hace es soldarse un grano fisurado. Entonces se vuelve a hacer un grano entero. Por eso es que de este 56% de granos quebrados, cuando arranca de vuelta el proceso de secado, en el proceso de extracción, se analiza o sea, todo el tiempo que estuvo en la bolsa, supongamos que estuvo 3 meses en la bolsa, cuando se hace la extracción,
no con extractora. Nosotros en el ensayo hicimos con balde y corroboramos un incremento del 65% de grano entero, un 8% más de grano entero por el tempering. Ahora, esto se pierde en cierta medida, ¿por qué? Porque acá arranca el carro tolvero con el daño mecánico, el secado otra vez con el daño mecánico, y eso se puede llegar a perder ciertos puntos, pero se gana en grano entero. Eso es importante. ¿Qué otra cosa se gana? Una vez que se vuelve a secar, se gana en tiempo. Se gana en tiempo, ¿sí? El periodo de que tardábamos más tiempo, unas 2 horas más a 3 horas más de secado en un proceso convencional, aquí se seca mucho más rápido. Entonces se gana en tiempo en la segunda etapa de secado, que sería después de que esté embolsado en ese proceso de tempering. ¿Está claro? Esto, por ejemplo, es convencional. Eh, Perdón, este es el otro ensayo también de tempering, ¿sí? Entonces, fíjense, se mantiene la temperatura elevada, va bajando cuando llega a 19 empieza a bajarse hasta 38 grados, aquí con 16% de humedad va la bolsa, ¿sí? Aquí hay un incremento también, en este caso casi el 7% de ganancia de grano entero, y se reduce el periodo de secado post-tempering. Post-tempering. Comparado con esto, que sería el convencional. O sea, se mantiene en 38 más o menos la temperatura de la masa granaria, el porcentaje de granos y de daño mecánico al grano se incrementa por todo el pasaje. Acuérdense de que el secado de arroz es discontinuo, ¿se acuerdan? O sea que necesita varias pasadas por la secadora y todo ese movimiento genera daño al grano. Por lo tanto, de 63 se perdió casi un 9% de grano entero, a 54, casi 55, ¿sí? Y mucho más tiempo de secado, por lo tanto, un incremento de tiempo y un incremento de costo. Costo en gas para hacer esto o costo en leña, ¿no? Pero costo al fin. Esto es lo mismo de los resultados. Entonces, en conclusión, mayor porcentaje de grano entero, un 63% versus un 54% del convencional, un 64 versus un 52, por ejemplo, en los ensayos que se hizo. Disminución de la hora secado, 10 horas contra 12 o 14, dependiendo de la humedad del grano. Aumento de la capacidad de secado, esto es muy importante, se aumentó un 33% y un 50% en otro, o sea que ahorro de tiempo un 20% y un 30%, eso es darle una solución al sector productivo seguro. Escucho. No, 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 no. Aquí, estamos hablando de grano comercial, por un lado. Pero si hiciésemos tempering en semilla, ese poder germinativo tampoco sufre problemas siempre y cuando el secado y los tiempos se respeten. ¿Contestaba la pregunta? De nada. Bueno, ahora vamos a hablar, terminamos un poquito de lo que es silo bolsa, vamos a hablar algo de lo que es seguridad en el manejo de grano, ¿no? Fíjense. Hay que tener mucho cuidado cuando se ingresa a un silo por la humedad que tienen los granos, se puede quedar residuo de granos adosados a las paredes del silo y en cierta medida al piso, y eso puede generar un falso piso. La persona que ingresa
dentro del silo tiene que tener arneses de manera tal de que está colgado cuando está trabajando, cosa que si ese falso piso, perdón, cede, el tipo queda colgado y automáticamente al tocar un botón, ese arnés se enrolla y el tipo se va para arriba, queda en esta posición. Si no tuviese eso, esta persona es atrapada por la masa granaria y bueno, pasa a ser vecino San Pedro, ¿no? Bien, eso por un lado. Lo mismo aquí, ¿ven? Esto es lo que sucede, o sea, se produce una succión importante, como una arena movediza, se succiona, y esto vamos a ver en qué tiempo pasa este problema, ¿sí? En qué tiempo pasa ese atrapamiento, ¿eh? Esto sucede con los que estás pegado. Por eso, si aquí tuviese un arnés y empieza a desmoronarse, automáticamente ese arnés tiene que ser recogible, se llama. Al tocar un botón, se empieza a recoger el arnés y la persona sube a la copa, acá arriba, y se salva. No tiene eso, queda aplastado, que es lo que sucede en esta foto acá. Fíjense, ¿con qué rapidez una persona se puede hundir en el grano? Hablamos de una persona de 1,60 y pico, ¿sí? Entonces, esto es el tiempo en segundos. En 15 segundos, cuando cede la masa granaria, cuando cede, en 15 segundos hasta la mitad del cuerpo. En 30 segundos todo el cuerpo desapareció. 30 segundos, ¿sí? Desapareció. En 45 ya pasó a ser fiambre, ¿sí? Siempre se trabaja de a dos en una planta con conectividad. Entonces, el que está afuera sabe de qué está haciendo el que está adentro le está mandando comentarios, digamos, el silo está en estas condiciones, voy a hacer esto, etcétera, etcétera, tener cuidado, ojo, acércate poco, no. Bueno, de esa manera se trabaja, ¿no? Eso es tiempo. Ahora fíjense qué es lo que cuesta sacar a una persona cuando se enterró. Estamos hablando de una persona de 75 kilos, ¿sí? O sea que yo fui de una. 75 kilos, se necesita 73 kilos adicional de fuerza para sacarlo. O sea, hay que hacer una fuerza de 148 kilos para sacarle a esta persona cuando está la mitad de su cuerpo enterrado. ¿Qué pasa si está enterrado hasta la cabeza? Se necesita adicionar 210 kilos de fuerza hacia arriba para vencer la masa granaria, ¿sí? 285 kilos tomándole del cuello del operario, es imposible. No es sencillo eso. 449 kilos, o sea, 364 kilos adicionales cuando la persona está totalmente hundida dentro de la masa granaria, ¿sí? Por eso es que una persona en accidentes que hay en plantas de acopio, una persona que es absorbida por una masa granaria no se salva. Es dificilísimo poder salvar a una persona, sacarla viva, digamos. Es muy complejo. ¿Qué pasa cuando eh, hay presencia, ¿no? Problema, necesidad de respirar rápido y muchas veces, ¿sí? ¿Qué puede sentir una persona que ha respirado en un ambiente con polvillo desprendido de los granos? Esa es la pregunta, me faltó ponerla, apareció después. Entonces tiene una necesidad de respirar mucho más rápido y muchas más veces. Y eso genera problemas a nivel de bronquio, a nivel ¿cómo es? De, de pulmón. Molestia en la garganta, ¿sí? Es como que le raspa la garganta con presencia de tos. Irritación en nariz y ojo, dificultad para respirar. Por eso es que no solo
tiene que tener los arneses, sino que tiene que tener también mascarilla para poder respirar con una máscara. Este, y tiene que tener también protección auditiva, dolores musculares, broncoespasmos, tos. Entonces, todo esto, el día de mañana uno puede terminar trabajando en una planta de acopio y hay que tener los conceptos de estos problemas desde el punto de vista de seguridad. Dolor de cabeza, pérdida de apetito, fatiga, escalofrío, todo eso puede presentar una persona cuando está respirando un ambiente con polvillo. Y ahí es mucho. Hoy en día, dentro de las plantas de acopio, hay todo un equipamiento de ciclones. Qué hacen esos ciclones? Están captando ese polvillo. Y ese polvillo que capta se vende. Es como que si se vendiera el afrechillo del arroz, por ejemplo, bueno, se vende para ciertos determinados casos. Recomendaciones. Asesórese con un especialista en higiene y seguridad laboral, ¿eh? En la planta de acopio y también en los trabajos. Usar protección respiratoria, que es lo que lo dije, la máscara, ¿sí? La más indicada, la más recomendada cada vez que se realice tarea con presencia de grano. El polvillo es muy complicado. Mantener los elementos de protección respiratoria en un lugar seguro y limpio y cambiar los filtros, ¿sí? No es eterno eso porque eso se tapa, eso pierde calidad y puede haber problemas. Usar protección respiratoria, las máscaras y protección auditiva también. Bueno, esta es la última clase previo al parcial, es la última clase. El viernes van a tener una clase de lo que es la segunda clase de agricultura de precisión. Después hay una clase que hay que combinar con ustedes cuando se puede dar. ¿Todos me están escuchando? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Que es de avance tecnológico en mecanización, o sea, nuevas tecnologías en la parte de mecanización agrícola. Hay que coordinar para dar eso. Entonces, como aquí ya prácticamente estamos terminando la cursada, me animo a decirle esto. Muy agradecido a todos ustedes por haberme soportado. ¿Sí? Y también me animo a decirle esto. No se olviden. Me deben mucha carne. Planta de acopio, un piacere que me hayan escuchado y que me hayan visto y haberlos tenido como alumno